Empieza aquí, por supuesto, pero está allá afuera, en la calle. Está con la gente. Y cuando usted le sirve a la gente, le sirve a Dios. Y cuando usted hace tu trabajo y lo hace bien, con honestidad, le está sirviendo al Señor. Si usted administra algún lugar y lo administra bien para la gloria de Dios, como para el Señor, como dice Colosenses, está sirviéndole al Señor. Está sirviéndole al Señor cuando hace bien su trabajo en la empresa donde trabaja o en el negocio que tiene. Cuando lo hace con honradez, cuando no le roba al patrón, está sirviéndole al Señor. Es el desafío de un servicio pleno. Cuando en su casa, como decía aquel hermano, usted mamá, usted papá, hace su tarea, su trabajo en casa y hace lo que tiene que hacer como mamá y papá, está aceptando el desafío. Es decir, mi vida pues para el Señor, mi vida para la gloria de Dios. ¿Habrá beneficios? ¿Habrá o no habrá beneficios? ¿Sí? Hoy le traigo una palabra que lo va a animar. Hoy le traigo una palabra que va a motivar su vida. Hoy le traigo una palabra que pretende inyectarle ánimo y pasión para servir a Dios. Hoy le voy a hablar de una palabra a su vida y si es para usted, usted va a ser vivo y la va a recibir. Y usted va a decir, esa es palabra para mí, esa la quiero para mí. Sí, esa es palabra mía, es un llamado de Dios para mí y yo acepto eso. Hay beneficios, pero también hay que pagar las consecuencias y aceptar las responsabilidades. Así que vamos a hablar de beneficios. Y le voy a hablar de una historia de amor. ¿Sí? Una historia de amor que en alguna oportunidad probablemente ya he tocado y ahora voy a volver a hacer. Y me apasiona esta historia de amor, la he leído y ahora que preparé la charla de hoy, el enfoque ahí, la leí, les soy honesto, la leí 4 veces más, toda. Y la conozco re bien porque la he leído no sé cuántas veces en mi vida, desde que tenía 13 años la leí por primera vez y me ha apasionado esta historia, pero cuando uno la estudia en el trasfondo histórico en que está, es más aún relevante. Y era un tiempo en donde no había ley en Israel, era un tiempo en donde había caos político, económico, en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Era el tiempo aquel que le llama la Biblia de los jueces. En medio de aquel caos, en medio de aquella situación tan difícil que el pueblo de Israel pasaba, porque no había líderes en la nación, porque la nación iba deambulando de acuerdo a las circunstancias, tenía muchas opresiones y circunstancias adversas. Dios, en medio de todo eso, trae una historia de amor, para darnos a nosotros ánimo. Es una historia de redención, es una historia de llamado, es una historia de protección, de amor que Dios nos da. Así que usted y yo vamos a meternos en esta historia que para algunos es muy conocida y para otros tal vez no. Así que quiero que vaya, por favor, conmigo al 7º libro de la Biblia, al menos de la forma que nosotros la estructuramos. El 7º libro de la Biblia, así que búsquelo. Fíjese cómo se lo puse, el 7º libro de la Biblia, y se quedan pensando cuál será. ¿Cuál será el 7º libro de la Biblia? ¿Verdad? En el orden en que está estructurada nuestra Biblia al estilo occidental, el libro de los jueces. Entonces, sería bueno que entre semana agarraran su Biblia, la abrieran y dijeran, esta es la Biblia, la leyeran, vale la pena, ¿verdad? Diga conmigo, ahí te hablan, dígale al vecino. Voltea a ver un vecino, ahí uno a la par, póngale la mano en el hombro, muévalo, vamos, a alguien ahí, busque a alguien ahí, tóquele el hombro, vamos, rápido, todos, eso ahí atrás, y dígale, todo rápido, póngale la mano en el hombro, no lo quite de ahí, póngaselo, vamos, ahí está, dígale, no seas haragán, lee la Biblia. Ay, te hablan. En el último versículo de Jueces, dice, en el último versículo del último capítulo de Jueces, Jueces 21, al final, 25, dice, en estos días, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se parece más o menos a las historias que leemos en el periódico de Guatemala cada día. Cada quien hace lo que se le da la regalada gana, porque no hay autoridad. Aunque dicen que es de mano dura, esa mano parece polvorosa. Y ese tiempo era el de los jueces. Ahora quiero que lea conmigo el siguiente versículo después de ese.
¿Cuál será el siguiente versículo después de ese? Ruth 1:1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Quiere decir que esta historia que vamos a ver se torna en el tiempo de los jueces, en donde había caos político, una situación caótica económica, en una situación adversa, en donde había circunstancias difíciles. En medio de eso se da una historia de amor. Yo no sé cómo está su situación económica, o cómo está la situación en su familia, o cómo está la salud, pero quiero decirle que en medio de un posible desierto que podamos vivir, Dios tiene una historia de amor para nosotros. Siempre va a haber una palabra de amor para nosotros. Siempre Dios va a tener algo para levantarnos y nos va a dar una palabra en el momento que la necesitamos. A veces de advertencia y otras veces de cariño y amor. Hoy vamos a hablar entonces de los beneficios que trae el aceptar el desafío de servirle al Señor. Y los versículos claves de esta historia de amor están en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué palabra esta! Una mujer determinada. Fíjense que cuando yo leí el libro de Ruth, en varias ocasiones, pero en una me quedé detenido viendo este libro, me llamó poderosamente la atención algo muy interesante. La historia es una historia preciosa de amor. Antes de seguir, quiero preguntar, ¿quiénes de los que estamos acá presentes hoy hemos leído el libro de Ruth alguna vez en nuestra vida de creyente? Levante la mano, bien arriba. Muy bien, gracias. La mayoría. Es una historia preciosa, ¿sí? ¿Se conocen ustedes los detalles de ella? Sí, es una mujer que no es israelita, pertenece a una nación vecina que se llama Moab. Y la historia empieza con una familia judía que va y emigra a Moab. Los migrantes han estado todo el tiempo, ¿verdad? Y ellos migran a Moab pensando en que había necesidad de comer y había hambre en la tierra de Judá, y van a Moab y viven 10 años en aquel lugar. En aquel lugar esta pareja le nacen hijos allá y allá se casan estos hijos, y allá mueren los hijos y muere el marido, y regresa aquella mujer llamada Noemí a su tierra, y de regreso vienen las dos nueras con ella. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y cuando van de regreso a la tierra, esta mujer Noemí, ya anciana, les dice: por favor, chicas, se regresan a su tierra, ustedes son moabitas, regresan a su tierra, a sus dioses, a sus costumbres, y vuélvanse a casar, porque conmigo no van a obtener nada. Es decir, no tengo más hijos para darles, no tengo más, así que yo voy a regresar a mi tierra a morir, quédense ustedes. Orfa viene, se despide de ella y se regresa a su tierra. Pero Ruth hace esta declaración: no me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas voy a ir yo, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. En donde tú mueras voy a morir yo, y ahí también me van a sepultar. Es una declaración profunda, y de ahí, de esa decisión que esta mujer toma, le vienen grandes beneficios de esa decisión. Quiere decir que hay decisiones que hay que tomar. Diga conmigo: decisiones. Hay decisiones que hay que tomar en la vida. En alguna oportunidad en este lugar les dije que el ser humano toma entre 15 hasta 25,000 decisiones por día. La mayor parte es en automático, es en default, de cajón. ¿Me levanto o no me levanto? Es una decisión que usted tiene que tomar, ¿sí? Algunos dicen: no tengo para dónde, tengo que levantarme. Pero usted decide si se levanta o no se levanta. Es que tengo que ir a trabajar, pero usted decide si se levanta o no se levanta, al fin y al cabo, ¿sí? 25,000 decisiones. ¿Cómo o no como? ¿Me subo en este bus o no me subo en este bus? ¿Estudio o no estudio? ¿Cómo o no como otra vez? ¿Verdad? Como decía mi maestro, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Come? Pues usted decide cómo come. Decisiones. Pero dicen que en el día, 1, 2 o 3 son las decisiones claves del día. ¿Por qué me tuve que enojar con mi cónyuge, con mi marido, con mi mujer? ¿Por qué tuve que enojarme? Me deshizo el día ese enojo.
Porque fue una decisión. Usted decidió enojarse. Es que él tiene la culpa. No, usted decidió enojarse. El otro no tiene la culpa, es usted la que decide enojarse, es usted el que decide. Son una o dos decisiones en el día el que le hacen el día. Pero es más, los estudiosos dicen que una, dos o tres decisiones en la vida hacen la vida. Hacen la vida. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Cuando uno toma mal una decisión de esas, la paga por, si no el resto de la vida, por mucho tiempo en la vida. ¿Qué voy a estudiar, por ejemplo? Es una decisión tal vez menos importante, pero igual afecta. Tengo una hija que planificó bien sus estudios juntamente conmigo. Platicamos desde niña a ella, yo la fui llevando con esto, y cuando entró a la universidad estaba planificado dónde iba a estudiar y cuánto, y cuando ya llegó al terminar el tercero y empezar el cuarto año de su licenciatura, se para conmigo llorando, me dice: papá, te tengo algo que decir. Yo dije, y no, papá, piensa lo peor, va. Y dije, ¿qué me va a decir esta? Me dice: decidí a no seguir estudiando eso, voy a estudiar otra cosa. Solo saco el técnico en este nivel y regreso. Y resulta que no hay equivalencias, tuvo que empezar de nuevo. Uno dice, perdió 3 años de su vida. No, sacó un técnico y le va a servir. Y ahora lo otro se empezó de nuevo. Son decisiones que uno toma que puede ser que le arruinen la vida. Otros estudian para un doctorado o una abogacía y paran siendo vendedores. Y no porque sea vendedor sea lo menos, sino que simplemente su vocación era esa. Y uno dice, vos, ¿y por qué estudiaste para médico y paraste de visitador médico? Es que fíjate que esto me apasiona. Y entonces creo, es que mi papá, mi mamá, y para no defraudarlos estudié y ya les saqué el título, se lo regalé, pero ahora estoy haciendo esto. Entonces son decisiones malas. Pasó 10 años y perdió 10 años de su vida. Pero tal vez la decisión más importante es la de entregarle su vida al Señor o no hacerlo. Usted está conmigo hoy aquí sentado y estoy seguro de que si no todos, la mayoría ya tomamos esa decisión. ¿Es así? Ya tomamos esa decisión, pero no todos hemos saboreado los beneficios de esa decisión, y a eso lo quiero llevar. Esta mujer tomó una decisión radical, dijo, contigo me voy, y caminó. Ahora, me llama poderosamente la atención, y lo lindo de la historia de amor es que esta mujer llega a Judá, empiezan a ver desde su pobreza extrema, a ver cómo se levantan, se encuentra otro varón por ahí que tenía cierto dinero y era pudiente, le gusta la chica, Ruth, y se casa con Ruth y después tiene hijos. De eso trata la historia. Y todos dicen, qué linda historia, preciosa. Y las mujeres, cómo me gustaría ser Ruth y encontrarme a ese hombre, qué capacidades más lindas, qué virtudes las que tenía aquel hombre, y fueron felices. Esta es aquí se cierra la historia como al estilo Hollywood, ¿verdad? Todos vivieron felices para siempre. The end al final, ¿verdad? Esta es la historia. Pero hay una enseñanza detrás de la historia. La historia está en el contexto mismo, en donde había fracaso, caos, pobreza, y Dios trae esta historia para decir, Dios te va a levantar en medio de la pobreza. Tú eres mi Ruth y yo te voy a desposar a ti para levantarte. Pero me llamó mucho la atención, y ya con ojos así de estudioso de la Biblia me empecé a meter con Ruth, es decir, con la historia de Ruth, y descubrí lo siguiente. Me llamó mucho la atención el hecho de que en el libro se describen los nombres de las personas con sumo cuidado. Y entonces, ¡ping!, me brincó, dije, aquí está la enseñanza detrás de la enseñanza. Está en los nombres de las personas. Entonces empecé a investigar en el hebreo el significado de cada nombre que aparece de los de la historia, porque la historia es bien narrada. La mayor parte de los estudiosos de la Biblia concuerda que fue el profeta Samuel que escribió esta historia. Entonces Samuel se ocupa mucho de los nombres de las personas y cómo ocurrió la situación cronológica. Entonces tenemos que ponerle atención a los nombres y ahí van a estar las enseñanzas. ¿Está conmigo? Diga conmigo, hay beneficios en decidir que mi vida sea para Dios. Y esto quiero enamorarlos de estos beneficios, para que usted al final de esta charla pueda decir,
quiero servirle al Señor en este ministerio, quiero empezar a levantarme en este ministerio y hacerlo porque hay grandes beneficios, y enamorarme de los beneficios de Dios, y que cuando citemos a los varones a las reuniones, vengan los varones y traigan amigos, que cuando las mujeres, y ahora supe que estuvo fabuloso el día de ayer en la mañana, precioso, fue un desayunazo de primera por la cantidad de mujeres, porque estaba empezando a dar fruto la decisión de servirle a Dios. Y los hombres vamos a tener reuniones ya, y vamos a empezar a hacer actividades, vamos a tener un curso de estudio bíblico también en 15 días. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero necesitamos gente decidida a decir: mi vida es para el Señor, mis dones, mis habilidades y el tiempo que yo pueda abrir y que Dios me va a dar, va a ser para Él, tiempo de calidad. Y hay beneficios. El primer gran beneficio es el beneficio espiritual. El primero es un beneficio espiritual. Hay un beneficio en una decisión. La mujer dijo: no me ruegues que te deje, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Es una decisión radical, es cambiar de cultura. Ya no voy a pensar como piensa el moabita, sino como piensa el israelita, el judío, porque eran de Judá. Ya no voy a empezar a tener esa creencia que antes tenía, cambio mi fe por la fe en este Dios. Los de Moab eran politeístas, tenían dioses a los cuales levantaban estatuas y adoraban, pero el Dios de Israel no, y era solo uno. Ella tenía que cambiar conceptos, era cambios de mentalidad, y el cambio de la fe es tremendo. Varios de los que estamos aquí tenemos la experiencia de haber cambiado de religión. Yo tuve esa experiencia de haber cambiado de religión. Varios lo hicieron, otros no, ya nacieron en un modo de vida, digamos, de cristianos evangélicos, y sus hijos de ahí nacen. Pero los que hemos tenido que cambiar de creencia religiosa, ha sido difícil, muy difícil el cambio de las estructuras y los pensamientos. Esta mujer tomó la decisión e hizo cambios. El primer beneficio le vino, fue el beneficio espiritual. Diga conmigo: beneficio espiritual. ¿De dónde sale esto? Fíjese que la palabra dice, y véngase conmigo, vamos, si es usted pilas, y yo sé que lo es, y yo me doy a entender, y espero que sí, y usted lo capta, usted agarra la enseñanza de esto. Dice la Biblia que ellos vivían, en el versículo 22, vamos al versículo 22, sea el último versículo del capítulo 1, dice: así volvió Noemí, y Ruth, la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta mujer viene de un lugar y va a otro lugar. ¿De dónde viene? Viene de Moab. ¿Y para dónde va? A Belén. ¿Y Belén en dónde queda? Es una pequeña aldea en el territorio de Judá. Entonces me puse a pensar, ¿qué significa Moab? ¿Qué significa Belén? ¿Qué significa Judá? Y cuando empecé a darme cuenta que Moab, en su traducción del hebreo al español, podríamos decir, es la que fue concebida en maldad, la concepción de la maldad. Moab significa ser concebido en la maldad. Moab fue el hijo que surgió de la unión sexual de un papá con una hija. Lot tuvo relaciones sexuales con su hija mayor, y de ahí nació Moab. Por eso es que fue concebido en maldad, porque hubo un incesto allí. La hija menor de Lot también se metió con su papá y tuvo a Amón. Entonces los moabitas y los amonitas son parientes lejanos de los judíos, pero concebidos en maldad, en pecado. Ahora quiere decir que ella venía ¿de dónde? De la maldad, venía del lado oscuro. ¿Y a dónde va? Belén significa casa de pan. Si alguno quiere poner una panadería un día, póngale Belén, casa de pan y del buen pan. ¿Sabe qué significa Judá? La casa de la alabanza, el lugar donde se alaba a Dios. Entonces, ¿de dónde venía ella? De la oscuridad, de la maldad. ¿Y a dónde fue llevada? A la casa de la abundancia y a la casa de la alabanza. Porque cuando alguien toma una decisión por el Señor, cuando dicen tu Dios va a ser mi Dios, cuando tu pueblo va a ser mi pueblo, hay un cambio y hay un beneficio espiritual. Sale uno de la oscuridad y va a la luz. Y aquí hay una enseñanza en medio. Cuando uno se casa, no solo se casa con quien se casa con la familia de con quien se casa. Digan conmigo: ay, si usted lo hubiera sabido antes, no se casa. Ay, me hablan. A los que no están casados acá, bueno, la mayoría están, ¿verdad? Pero los que no están, pilas. Cuando le ofrezcan matrimonio,
lo primero que tiene que ir es investigar la casa de ellos, a ver la familia, porque usted se va a casar con esa familia también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando tú recibes a ese Dios, recibes a la familia de ese Dios, porque Él es el papá y ese papá tiene hijos. Y la familia del Padre se llama iglesia. Así que no tienes para dónde. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Incluye la familia. Porque quien dice, y ahora que nos miran por la televisión que está siendo grabado y va al YouTube, fácil desde su casa, ¿verdad? Yo soy creyente aquí, pero no voy a ninguna iglesia, porque no. Olvídese, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Cuando yo recibo a Jesucristo, recibo a la familia de Jesucristo. No hay para dónde. Tenés que caminar con esa familia así, sí. Voltea a ver un vecino, voltea a verlo, mire, sí, así feíto y todo, pero es miembro de su familia. Usted es hermano del que está a la par en Cristo Jesús, así que lo recibe. Eso es un entre paréntesis. Pero hay un beneficio entonces espiritual. Paso de Moab, ¿a dónde? A Belén. Paso de Moab a Judá. Paso de la maldad y la oscuridad, de tener los ojos cerrados y vendados, a una claridad de luz. Empieza y le viene, dice, la casa de la alabanza. La persona empieza a tener un motivo de gozo. Puede ser que no tenga un pan para comer, pero tiene el gozo de vivir y el gozo de estar en el Señor. Y no le va a faltar ese pan en la mesa, aunque esté tieso. Entonces lo que hace es, lo pone a tostar y se lo come con mantequilla. ¿Me entiende? Una tortilla fría, la calienta, le echa sal y dice, gloria a tu nombre por esta tortilla con sal. Pero hay gente que tiene un pescado, una mojarra al coco y es triste. ¿Va? Es triste porque no tiene el gozo del Señor. Entonces el primer beneficio es el espiritual, pero yo sé que les va a encantar el segundo beneficio a algunos aquí, si no a todos, ¿sí? Y el que es entendido, pues oiga. El segundo beneficio es los beneficios emocionales que tiene el servir al Señor. La decisión de servir al Señor trae beneficios emocionales a la vida de las personas. Su alma empieza a tener equilibrio cuando empiezan a conocer al Señor y hacen al Señor el Señor de su vida. Entonces, vamos a ver ese otro beneficio. Y eso está en el versículo 1:20. Dice así este texto. Y vamos a leer varios textos para tener la idea plena. Pero dice aquí, 1:20. Dice el versículo, y desde el 19 se lo va a leer. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Ojalá que así dijeran de nosotros, que la gente se conmueva cuando nos mire. Pero en este caso fue negativo. Dice, se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita. Cuando leí estos textos fue donde descubrí que los nombres tenían significado allí en esta historia y empecé a buscarlos y encontré increíble. Mara significa amargura, pero Noemí significa dulzura, significa agradable, ¿sí? Es alguien agradable, alguien dulce en su carácter y en su forma de ser. Pero ella, ¿cómo regresó? Amargada, mejor dicho, porque es diferente ser amargada, ¿sí? Amargada. Quiere decir que cuando yo vivo y habito en Moab, y hago de mi vida Moab, se me viene la amargura. Empieza a haber un sinsabor en mi vida cuando no tengo la luz. Pero cuando vengo a la casa de pan y a la casa y al lugar de la alabanza, en mí empiezan a haber cambios emocionales también. Esta mujer dice, ya no me llames dulzura. Dios me concibió en dulzura. Cuando mi madre y mi padre me vieron, me dijeron, esta niña va a endulzar nuestra vida. Pero yo me he amargado la vida por las decisiones que tomé, porque Noemí y su esposo Elimelech tomaron una decisión antes, y era que vivían en Belén y se fueron a vivir a Moab, y esa fue una mala decisión que tomaron, pésima decisión. Salieron del entorno para caer en una situación que les produjo amargura.
y les produjo muerte. Allí en Moab murió Elimelec. Ahí en Moab se le murieron sus 2 hijos. ¿Cómo no iba a estar amargada? ¿Qué felicidad puede haber en una mujer que dice: se murió mi esposo? Y haber sido un buen esposo. Se me murieron mis hijos, los que eran mi aliciente, mi ánimo. ¿Verdad que un hijo nunca debe anteceder a un padre a la hora de morir? Así que cuando un hijo muere antes que el padre, como que algo se rompe en el esquema y dice: esto no puede ser así, pero ocurre. Y esto se le mueren, sus 2 hijos se le mueren. Esta mujer estaba amargada. Esta mujer vivía en una amargura del corazón, tanto así que vivía en un estado de depresión. Esta mujer decía: ya no aguanto vivir más la vida, no le veo futuro a mi vida, no le veo una razón. Esta mujer, ¿en qué se encontraba? Ella se encontraba en una maldición por vivir en Moab, se encontraba en la maldad, se encontraba en la oscuridad, pero dio un paso clave, se arrepintió, dijo: mejor me regreso a donde yo estaba. Y la gente empieza y regresa, y esta mujer empieza a regresar, y ocurre algo como ocurre con muchos creyentes, que vienen a la luz, toman la decisión y buscan al Señor, pero siguen con sus amarguras del corazón. Llegó a Belén, llegó a Judá, pero decía: no, yo vivo en amargura y tengo amargura en mi corazón, tengo un gran dolor en mi corazón, yo ya no puedo encontrar la felicidad. Ya no puedo sentirme alegre en medio de esta amargura. He vivido en pobreza, me quedé sin la casa, me quedé sin el marido y me quedé sin mis hijos. Estoy totalmente desfallecida. Esta mujer estaba en amargura y dice: ya no me llamen más dulzura, es decir, ahora mi esencia es amargura. Pero esta mujer tuvo un beneficio espiritual. Cuando ella se regresó de Moab a Belén y regresó a Judá, el Señor empezó a cambiarle su lamento en gozo. Porque cuando yo tomo la decisión de servirle al Señor, cuando yo tomo la decisión de entregarle mi vida al Señor, mi amargura se puede volver gozo. Mi vida y mis emociones pueden cambiar. Pero hay otra cosa que le fue cambiada a esta mujer. Veamos el capítulo 1, versículo 2. ¿Está conmigo? ¿Sí? Diga amén, hay algo, pero que yo sepa que usted está aquí. 1:2, capítulo 1, versículo 2. Bueno, leo desde el 1. Aconteció en los días de los que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y como estamos con eso de los nombres, significa Jehová es el Señor. Elimelec. Y dice que fueron a morar sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, que significa dulzura. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Queleón. ¿Sabe qué significa Mahlón? Significa debilidad. ¿Sabe qué significa Queleón? Enfermedad. Porque cuando tú te vas a vivir en el lugar en donde Dios no quiere y a hacer lo que tú no quieres, te van a hacer debilidad y te va a venir la enfermedad. El nombre del esposo de Ruth era Mahlón, según dice el capítulo 4. Quiere decir que este hombre fue a la maldad y se fue allá y agarró debilidad. La única bendición que ese hombre tuvo en medio de todo es que se casó con Ruth. Y Ruth significa amiga genuina. Genuina. Una verdadera amiga. Por eso es que le dijo a Noemí: no me pidas que te deje. A donde tú vas voy yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde tú mueras, ahí también que me entierren a mí. Desde ahí se inventaron los de los cementerios, lo de los nichos múltiples. Ahí se mueren varios en el mismo hoyo. ¿Sí? Ella dijo: aquí me entierran con ella, porque fue genuina y fue una mujer fiel, amiga fiel hasta la muerte. Entonces, si alguien aquí se llama Ruth, significa amiga fiel, amiga genuina. Si alguien aquí se llama Noemí, es dulzura. Y si no, a las chicas que están acá y que un día Dios les va a dar hijos, estos son lindos nombres para sus hijas. Puede ser Ruth o puede ser Noemí. No le pongas Mara, porque va a significar amargura, concebida en amargura. Cuando este hombre y esta mujer deciden irse a la oscuridad de Moab, les viene la debilidad y les crece la enfermedad. Así que no me vengas con cuentos de que me duele aquí, de me duele allá, si depende de si estás viviendo en tu Moab.
Ni amén ni hay. Pero piénsalo. Cuando esta mujer va a Moab, sus hijos que eran pequeños crecen. ¿Qué le creció? La debilidad. ¿Y qué le creció? La enfermedad. ¿Y qué le acontece? La muerte. Muere el señorío, porque muere Jesús, o Jehová es el Señor, se muere en Moab. Cuando la gente es creyente, pero vive en su Moab, se le muere el señorío de Cristo ahí. Se le muere el señorío de Cristo. Y les crece la enfermedad y la debilidad. Y esta mujer viene amarga. Esta mujer viene triste, deprimida, sin un hálito, ya mujer grande, una mujer sin futuro, sin esperanza, sin planes en la vida. No había una razón de seguir viviendo. El único pábilo, el único luz pequeñita que tenía era una mujer llamada Ruth, que estaba a la par de ella y le dice: yo te amo como una madre y no te voy a dejar sola. Y cuando aquellas mujeres llegan otra vez a la casa del pan y al lugar de la alabanza, estamos agarrando ya la onda, ¿verdad? Ahí empieza un despertar y una luz que empieza al final del túnel a crecer. Y es que ahí empieza esta mujer a recoger de las sobras de lo que los demás dejaban en el camino. Y es que a veces a nosotros nos toca eso, ¿verdad? Y allí, en aquel lugar, un hombre, por lo que dice la Biblia, un hombre que era el dueño de aquel sector, era un hombre próspero, y era un tiempo ya de bonanza en Belén, era el tiempo de cosechas y de siembras, y aquel era un lugar alegre y de prosperidad. Y por lo que vemos en la Biblia, era un hombre mayor que Ruth. Probablemente Ruth era una mujer por lo menos de 20 a 22 años, bastante joven, y probablemente Booz, el hombre a quien ella encuentra, era un hombre mayor. Probablemente algunos estudiosos de la Biblia dicen que probablemente le doblaba la edad. Quiere decir que era un hombre de unos 40 años, por lo menos. Ya era un hombre mayor, ¿sí? Pero existía en Israel, y para entender esta historia tenemos que estudiar las costumbres de los judíos de aquel entonces. Y la costumbre era la siguiente: que la mujer se desposaba con el marido porque parte del asunto era tener hijos y tener descendencia. Ruth no pudo tener descendencia, y es otra cosa que viene en Moab, se nos viene la esterilidad, ¿sí? No somos fructíferos, las cosas que hacemos no nos abundan, porque andamos en Moab. Y usted dice: ¿y por qué no salgo de mi pobreza? Piense a ver si no está en Moab. Y esta mujer estaba con esterilidad. Entonces, cuando muere el marido, según las costumbres antiguas de los judíos, era que había que redimir a la mujer, y la forma de redimirla era casarla con el pariente más cercano del marido, en este caso un hermano mayor o un hermano menor, según le tocara en el caso, y ella debía casarse con ese hermano para tener, descendencia del mismo apellido y sangre de la familia. Pero Ruth vive en Moab, no tiene esa costumbre, y al venir a Israel adopta la costumbre. Tu pueblo será mi pueblo. Entonces se adopta la costumbre. Y entonces Noemí dice: y es hora que esta mujer se case, que tenga hijos, pero yo no le puedo dar hijos porque ya soy muy vieja y no tengo más, y aunque fueran chiquitos no puede esperar ella que crezcan para casarse. Pero resulta que ahí se encuentra este hombre. Vamos por favor a 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. No Boz, es Booz, que es diferente. ¿Sabe qué significa Booz? Booz significa: él está en la fortaleza. También significa fuerte, y también significa rápido. Todo eso significado es Booz. Es un hombre rápido, es un hombre fuerte, y él está en la fortaleza, es decir, está resguardado. Contrario a aquellos, ¿verdad?, que eran débiles y enfermos. Pero cuando tú tomas la decisión de servirle al Señor y de que tu vida sea para la gloria de Dios, te vienen grandes beneficios. El primero es el espiritual y después los beneficios emocionales. Lo primero es que pasas de la amargura, pasas a la dulzura, se te empieza a cambiar el carácter. Y segundo, de la debilidad vienes a la fortaleza. Porque Mahlón era débil y creció su debilidad. Pero cuando esta mujer toma la decisión de salir de la oscuridad y venir a la alabanza, le viene la fortaleza. Y este hombre se le pone enfrente. Y qué coincidencia, entre comillas, que significa lo contrario de aquel hombre. En la vida anterior de Ruth
conoce la debilidad y la muerte y la esterilidad. Y eso era lo que tenía en su mente. Pero cuando viene el conocimiento de Dios, le viene el pan, porque no le faltó que comer, le vino la alabanza, porque tuvo que darle gloria a Dios, y le vino la fortaleza, porque se le aparece Booz en el camino. Y Booz es el primerito que mira a aquella chica y pregunta: ¿quién es esa chica? Faltaba decir: y esa guapa que está allá, esa morena linda que está allá, porque no eran muy blanquitos los judíos, ni lo son, morenos claros. ¿Quién es esa morenita que está allá? Linda, la preciosa mujer está. Y le dijeron: es una moabita y se llama Ruth y es viuda. Y fíjate que vino con su suegra, que la quiere como más. Y le contaron la historia toda a Booz y él empieza a preguntar por ella. Y la Biblia dice, usted conoce la historia, que la invita a comer, empieza aquel galanteo, el conocerse, empieza a dar recomendaciones de que no le falte de comer. Pero me llama algo la atención: Booz nunca le dijo: chica, descansa, yo te voy a dar tu comida a tu casa. Nunca hizo esto aquel hombre, sino que dejó que trabajara, que se levantara temprano hasta acostarse en la noche. Solo descansaba media hora, tomaba un poco de agua y seguía. Booz nunca le dijo: mamita, te ganaste la lotería, andate a tu casa, yo te voy a sostener. No, dejó que trabajara, que recogiera las espigas, que llevara comida a su casa. Le facilitó las cosas, le proveyó ahí, le dio facilidades, pero ella tenía que ganarse su comida. Eso es algo digno, porque dignificó a esa mujer. La dignificó, porque todavía no era su esposa, no podía hacer eso. Y Booz entonces y Ruth se conocen. Y empieza un bonito momento de conocerse, hasta que la misma Ruth, guiada por Noemí, su suegra, le dice cómo eran las costumbres. Y la costumbre era que tenían que buscar un pariente cercano para casarse. Y resulta que parece que Booz era el pariente más cercano, por lo tanto también coincidía aquello de que podía casarse con ella. Entonces viene Ruth muy aventada, hace caso a lo que su suegra le dice y le llega a pedir a este hombre que se case con ella. ¿Qué le parece, chicas? Así que olvídense que hay que me pida a mí matrimonio. Vaya usted, también puede proponerle matrimonio. Viene Ruth y le propone: mira, tú eres el pariente más cercano, despósame contigo, yo quiero ser redimida. Eso en los términos bíblicos y en los estudiosos de la Biblia le llaman Goel. Goel, diga conmigo, Goel. Es un bonito nombre para una iglesia, un ministerio. Goel. Goel significa el Redentor. Y emula entonces Booz, o tipifica ¿a quién? A Cristo, al Redentor. Booz es el típico o el tipo de Cristo que redime a aquel que viene de la maldad de la oscuridad a la luz, de la maldad a la bondad, de la maldición a la bendición. ¿Está conmigo? ¿O solo yo estoy aquí yendo en mis ondas, alegre? Entonces Moab es el tipo del mundo y el infierno, ¿me entiende? Cuando vienen entonces a la luz, se les aparece Booz, el Goel, el Redentor. Entonces Booz hace uso de su redención y la pide por esposa. En aquel entonces había un Redentor más cercano, y él va y lo convence y le dice: mira, tienes que redimir ahí y tienes que comprar la tierra de aquel hombre que se murió. Con mucho gusto. Pero también te tienes que casar con la chica. No, dice: esto me va a traer clavos aquí en mi casa. Cásate tú con ella. Y viene Booz y se casa con Noemí. Y aquí viene el tercer beneficio. El primero es beneficio espiritual, de la maldad a la bendición, de la maldición a la bendición, de la oscuridad a la luz. El segundo beneficio es beneficios emocionales. Podemos cambiar nuestro temperamento y nuestra situación de la amargura a salir a la dulzura y salir de la depresión y las circunstancias. De la debilidad ir a la fortaleza y empezar a creer que Dios tiene para nosotros propósitos. Y que en medio de las circunstancias tiene para nosotros un plan. Y que Dios nos va a levantar a un Redentor para que nos levante. Dios va a poner gente, va a poner ángeles para que nos levanten en su momento. Pero el tercer gran beneficio es el beneficio material. Porque Dios no se va a quedar solo con lo espiritual y lo emocional. Dios quiere que también seas bendecido en lo material. Levanta conmigo la mano, muévela y di beneficios. Beneficio espiritual, beneficios emocionales, beneficios materiales. Amén. ¿Y por qué de último lo material? Porque es lo que buscamos primero. Pero el que busca el reino de Dios y su justicia, lo demás le viene por añadidura. Noemí no andaba buscando esto, pero le vino esto. Pero lo primero que hizo fue la decisión: tu Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo, ahí voy a ir. Voy a estar donde me conviene estar.
dejó Moab y va a Belén. Dejó aquello en donde venía la debilidad y la enfermedad y vino a la casa de la prosperidad, a la del pan, a la de la alabanza, por una decisión que tomó, y le vino la bendición. Y la tercera bendición dijimos que es lo material. Hubo un desamparo para Noemí, pero le viene restauración. Y vamos al capítulo 4. Esta historia de Hollywood al estilo judío dice que la mujer Noemí ve cómo su hija adoptiva Ruth se casa con Booz. Capítulo 4, versículo 14. Dice, versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. ¿Pudo en 10 años tener hijos con su antiguo esposo? No, porque su esposo lo que le daba era debilidad. Pero cuando vino a la fortaleza, cuando vino el que está en la fortaleza, cuando vino aquel que era su redentor, inmediatamente le vino la fertilidad. ¿Quieres tener frutos? Decide lo que Ruth decidió. Tu pueblo, mi Dios, mi Dios. ¿Qué dice la Biblia? 14. Y las mujeres decían a Noemí, no a Mara, ¿verdad? A Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Gloria a Dios por tu vida, van a decir. Cuando te vean que antes eras una mujer amargada, pero ahora eres una mujer gozosa. Gloria a Dios por tu vida. Cuando vean que tú eres un hombre, que antes eras un hombre enojado, un tipo con un carácter irascible, a un hombre en paz que sabe convivir con las personas. Gloria a Dios por lo que te está pasando, va a decir la gente. Y es que vas a decir, es que pasé de Moab a Judá. Es que de Mahlón decidí por Booz. Es que el Señor hizo un cambio en mi vida. Antes era amargado y deprimido, pero ahora la dulzura vino a mi vida. Y dice el texto, cuyo nombre será celebrado en Israel. Está conmigo, 4:15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Esto ha hablado de Booz. Pues tu nuera que te aman lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Oigan bien, mujeres, y a las que ya son suegras, una buena nuera puede ser mejor que 7 hijos. Se rompe el esquema, ¿verdad? Y una buena suegra puede ser mejor aún que la madre que tal vez ya no esté. Es una segunda madre. O sea que sí hay chance para nueras y suegras, ¿o no? Y dice el texto: y tomando Noemí el hijo, el que nació de Ruth, lo puso en su regazo y fue su aya, dice aquí el texto, pero es su la mujer que lo crió, ¿sí? Su criadora, la que lo guardó. Es la abuelita, el amor de la abuelita, ¿sí? Y le dio el amor de la abuela y de la madre, y crió a su nieto. Mire qué bendición. No, esta mujer no estaba pidiendo plata, ¿verdad que no? No estaba pidiendo ella beneficios económicos, pero tenía el mayor beneficio, tenía a su nieto en sus manos, y dice: hay esperanza, hay esperanza. Para el que toma una decisión correcta, hay esperanza. Se te va a venir un nuevo futuro si tomas la decisión correcta. Pero si tomas la decisión equivocada, se te va a morir todo lo que tenías ahí. ¿Estás agarrándome la onda? ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes, Méndez? Si no me entiendes, no te desesperes, Pérez. 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Otro lindo nombre, Obed. Obed significa siervo del Señor. Porque cuando estás en maldad te crece debilidad y te crece enfermedad, pero cuando has tomado la decisión de servirle al Señor, te nace un siervo. Significa que tus hijos van a servirle al Señor, que las generaciones que vienen detrás de ti le van a servir por la decisión que tú tomaste. Y mire qué maravilloso lo que la Biblia dice, lo redacta porque es fabuloso. Y es así: Obed fue siervo del Señor. Obed fue
el abuelo del rey David. Qué increíble, dice el texto. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. ¿Y por qué Fares? Porque Fares fue el hijo de Judá. ¿Y nacieron en dónde? En Judá. De Judá vino su hijo Fares, y de Fares vino Hezrón, de Hezrón Ram, de Ram Aminadab. Estos no sé si son buenos nombres para que usted los ponga a su hijo, ¿verdad? Engendró a Naasón, Naasón a Salmón, y engendró a Booz, y de Booz vino Obed, y de Obed vino David. ¿Y quién vino después de David? Cristo. Porque cuando tomas una decisión, el Señor va a salir glorificado y todo va a apuntar a Cristo. Cristo te va a nacer en todas las decisiones que tú tengas que tomar. Mira lo que esta mujer hizo. La decisión que ella tomó la incrustó dentro de una genealogía de grandes: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, etcétera, etcétera. Y Ruth, metida allí por una decisión que tomó ella, que no tenía nada que ver con la descendencia davídica, vino a ser incrustada en esa generación, incrustada en esa genealogía. Los llamados que no éramos llamados, los que no éramos pueblo. Jesús dijo: tengo unas ovejas que no son de este redil que yo debo pastorear. Hermano, hoy estoy predicándoles a ustedes aquí, pero solo el Señor sabe cuántos Obed van a venir después, y cuántos después van a venir de Obed Davides y Cristos. ¿Cuántos? No sabemos. Por una mujer o un hombre que vengan, que no eran nada con nosotros, pero toman una decisión y dicen: yo le sirvo al Señor, mi vida para el Señor, lo voy a hacer en este ministerio. Y nos van a hacer por aquí un Booz, y nos van a hacer aquí una Ruth, de las cuales van a concebir siervos y siervas. Uno no sabe quién va a ser incrustado en esta genealogía. Beneficio material lo hubo, porque la Biblia dice que no le faltó a ella ni a sus generaciones. Fue redimida y el Señor le levantó. Yo quisiera dejarles este texto con este fondo que hemos escogido como cántico, y que esta declaración que hace Booz como el Goel, como el Redentor, sea una declaración profética para nuestras vidas. El 1:16 y 17 es el texto clave, la decisión de Ruth. Pero el 2:12 es una declaración profética para el que decide tomar el desafío y servirle al Señor, y su vida sea para Él. Póngase de pie, por favor. Biblia abierta. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Booz, como el Cristo, el Redentor, tipo de Cristo, le dice a Ruth, la que tomó su decisión por seguirle, y le dice proféticamente: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Se refugió Ruth en Noemí? No. A la postre no. ¿Se refugió Ruth en Belén? Sí, pero a la postre no. ¿Se refugió en Judá? Sí, pero a la postre no. Se refugió en Booz, que a la postre fue el Goel, el Redentor. Porque cuando tomas una decisión y aceptas el desafío, vienes y te refugias bajo las alas del Redentor. Y yo quiero que usted piense en esto, que a la hora de decidir servirle al Señor, usted está bajo las alas del Altísimo. Salmo 91, ¿verdad? El Señor nos junta como a polluelos debajo de sus alas. Dice el Señor: ¿quién sabe si lo que has hecho, mujer, no significa que obligaste a Dios a extender sus alas para refugiarte en Él? Ni siquiera te habías dado cuenta que no te viniste a refugiar en Belén, en Judá. Te viniste a refugiar en Goel, en el Redentor. Te viniste a refugiar en las alas del Altísimo. Hiciste la mejor decisión. Y aunque tal vez te falte la comida, aunque mires lo dificultoso, te viniste a refugiar en las alas del Altísimo. Booz, con esta palabra profética, porque el que toma esta decisión de servirle al Señor, dice: ¿quién sabe
Dice, si no te has venido a refugiar bajo las alas del Altísimo. Yo te animo a que tomes el desafío. Necesitamos más servidores. Necesitamos gente dispuesta a traer gente para Cristo. Necesitamos gente que dé tiempo y que vaya y comparta a Jesucristo. Y que venga los miércoles, que venga los viernes, que traiga gente para Dios, que venga temprano los domingos. Pero sobre todo que allá afuera dé testimonio de un Dios que es redentor, que es glorificador de los que le temen. Y que cuando yo tomo mi decisión, Él nunca me va a dejar avergonzado. Cierre sus ojos.